Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo de su noticiero Guatevisión. El turismo comunitario resurge como alternativa autosostenible para las comunidades que habitan cerca de los sitios arqueológicos en Petén. En esta primera entrega vamos a ver cómo la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, y la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya, PACUNAM, continuaron con el seguimiento de fortalecer los mecanismos que otorguen a estas comunidades herramientas para mejorar su calidad de servicio. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta. Alejadas en medio de la selva tropical de Petén, comunidades como Carmelita, Cruce Dos Aguadas y Huachactún experimentan desde hace unas décadas mecanismos para su subsistencia. Una de estas es el turismo comunitario, alternativa que ante la falta de difusión de estos circuitos como turísticos y muchas veces olvidados, sus habitantes se resisten a abandonar. Gracias a la ayuda de distintas organizaciones que apuestan por ellos y pese a los obstáculos a los que se enfrentan y aún por mejorar, las comunidades están dispuestas a contar parte de su historia desde el lugar donde nacieron. El Circuito Maya, un turismo comunitario. Iniciamos la ruta hacia la comunidad de Carmelita. Fue fundada en 1925 como un campamento chiclero. La mayor parte de sus pobladores son descendientes de mexicanos que llegaron a la comunidad para poder trabajar el chicle. La comunidad de Carmelita se encuentra a 83 kilómetros de Flores Petén, a 3 horas de viaje por carretera de terracería. Pertenece al municipio de San Andrés. La comunidad se localiza dentro de una concesión forestal con una extensión de 53.797 hectáreas. Tiene una población de alrededor de 385 habitantes, de un total de 64 familias. Su principal actividad económica es el aprovechamiento forestal, la agricultura de subsistencia, la extracción de chate y chicle y recientemente el turismo. A 55 kilómetros de ahí se encuentra el sitio arqueológico El Mirador, que en la última década ha deslumbrado al mundo y el de una comunidad que desea aprovechar una travesía hacia uno de los sitios más impresionantes de la era maya. Entonces es parte de todo lo que estamos viendo atrás, que va a pasar ahorita con nosotros, de las mulas con la alimentación, el agua purificada para beber. Y los arrieros, ¿verdad? Que les decía, están en la rotación. Entonces, yo creo que hemos logrado muchos conocimientos y mucha experiencia para que el visitante pues, pueda disfrutar de esta experiencia, que en lo personal es única en la vida. Somos un grupo de 29 personas, entre periodistas, turoperadores, guías, cocineras, asistentes y arrieros. Recorrer parte del corazón de la selva tropical de Petén nos sumerge en una experiencia que las comunidades desean dar a conocer. La selva de Petén es uno de los pulmones del planeta y corre peligro ante la amenaza latente de los incendios forestales. Como podemos ver, algunos ya se cansaron, entonces utilizaron los caballos y las mulas. Nos dividimos en grupos para quien quiera caminar. Es una mula y un caballo por cada 2 personas. Entonces el primer grupo inició a recorrer el camino montados para poder descansar un poco, ya que después del almuerzo pues algunos decidieron mejor empezar a descansar un poco en este recorrido en el que todavía falta un par de horas para llegar a Tintal. El viaje nos lleva por un circuito natural y arqueológico, guiados por integrantes de la Comisión de Turismo Comunitario. Un aproximado de 25 kilómetros caminaremos. La primera noche dormiremos en un campamento a mitad del camino. El siguiente día recorreremos los últimos 27 kilómetros para arribar al mirador.
un circuito a pie y en ocasiones montados en mulas, que convierten el viaje en una expedición que nos llevará varios días dentro de la selva. Cargar siempre un poco de alimento en el camino para abastecerse, pues no está nada mal. En medio de la selva y alrededor de ella se encuentran restos de las ruinas mayas. Estas estructuras son parte del sitio arqueológico llamado La Florida, una aldea prehispánica del periodo clásico, durante el año 250 al 900 después de Cristo. Según las investigaciones, aquí se fabricaban y comercializaban herramientas de pedernal. En mi caso no tardo de subirme a una mula. En este primer día los pies sienten el enorme cansancio de un recorrido alejado de lo cotidiano, apartándonos en un mundo natural. Cualquier percance, no hay forma de correr para regresar, y buscar auxilio se encuentra lejos de aquí. Por eso es importante no alejarse del grupo, y más aún de los guías, que tienen los conocimientos en caminar y sobrevivir en la selva. 7 horas después de haber partido de Carmelitas, llegamos al campamento donde pasaremos la noche. Bueno, este es el sitio del Tintal donde nos vamos a quedar esta primera noche, luego de caminar casi aproximadamente 7 horas, haciendo paradas técnicas para descansar un poco. Como pueden ver, ahí está el sitio donde nos vamos a quedar, ahí están los equipajes, parte de las capas, y allá la cocina donde pues vamos a refrescarnos un poco luego de este recorrido. Este sitio llamado el Tintal fue identificado así por los chicleros del siglo pasado. Su nombre deriva de un árbol que da un tinte y era utilizado para las telas de aquella época. De este lugar despedimos el primer sol del viaje. Partimos desde muy temprano. El camino es largo y las primeras horas del día son mejor para avanzar a un buen ritmo. Desde muy temprano nos levantamos a las 5 de la mañana para dejar nuestras cosas, para que se las pudieran llevar nuevamente, el equipaje más pesado. Luego desayunamos y iniciamos a caminar muy temprano pues para agarrar un clima más fresco y no tan pesado por el calor. Para llegar al mirador son 2 días de caminata, un recorrido que con el tiempo los turistas empiezan a descubrir, atraídos por este espectáculo natural de permanecer internados en uno de los pulmones naturales del mundo. La caminata sigue y los pies ya se resienten. Al salir el líquido arde. Las follas salen y antes de que sean un impedimento para continuar, hay que tratarlas. Este viaje envuelve ese sentimiento de expedición que realizaban los primeros exploradores que llegaron a Petén a descubrir distintos sitios arqueológicos, en los que la única manera de entrar era caminar días dentro de la selva, expuestos al riesgo y la aventura. Más de 3.000 kilómetros cuadrados de selva tropical la convierten en la más extensa de Mesoamérica. Tiene por lo menos 5 diferentes tipos de bosques naturales y 300 especies de árboles, albergando un ecosistema único en diversidad de flora y fauna. Sin embargo, la deforestación es una amenaza real si no se toman las medidas y acciones necesarias para protegerla. Vamos a una pausa comercial y volveremos con más de este programa A Fondo. El último censo realizado en la comunidad de Carmelita, según la Comisión de Turismo, son alrededor de 74 familias. De ellas, el 80% está siendo beneficiada a través de la actividad de turismo, convirtiendo así otra forma autosostenible de beneficiar a la población y la convierte además en guardianes de la selva. Antonio Centeno nació en Carmelita,
es uno de los líderes comunitarios, es guía y fue presidente de la Comisión de Turismo. Antonio me cuenta que un tiempo atrás decidió trabajar fuera de su comunidad, pero por poco tiempo. La selva y el lugar donde nació eran voces resonantes en su cabeza. Bueno, contanos pues cómo ha venido siendo esto para ustedes como comunidad, este beneficio que han tenido del mirador y como guía de turistas. ¿Cómo ha empezado a funcionar este circuito para ustedes? Todos tuvimos la buena idea, digo buena idea porque realmente se está viendo el beneficio en la comunidad de darle a todos, como te decía, tenemos rotaciones de arrieros, de los propios guías, todos tenemos un turno, ¿verdad? Cuando nos llega el número. Las cocineras también, propietarios de mulas y de caballos. Entonces estamos viendo un beneficio que motiva a la gente, pues, no solo para ver el beneficio económico, sino también proteger el bosque, la selva, que es primordial en este sentido, porque ayuda a la conservación y que el visitante vea la importancia que es caminar y hacer esa experiencia. Camino junto a Saúl Blanco de Fundesa. Me habla sobre el proyecto de la Fundación para el Desarrollo en Guatemala que ha llevado a cabo en estos últimos 3 años junto a la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya Pacunam, el Banco Interamericano de Desarrollo. A través de programas de fortalecimiento de su gestión administrativa y a través de programas de capacitación y a través de un programa de interpretación turística y de mercadeo. Este programa permitió llenar vacíos que quedaban en el manejo del turismo de estas características, donde los beneficios económicos se perciben directamente para la comunidad. Y eso nos motiva a seguir adelante. Entonces, el beneficiar a una comunidad como guías para nosotros es fantástico, porque te sentís bien contigo mismo, porque no estás percibiendo tú solo el beneficio, sino que atrás hay un montón de personas necesitadas que les está llegando, ¿verdad? Y pues cría más oportunidades para las mismas familias. Arrieros, guías y cocineros, 3 puntos focales y fuentes de trabajo de una comunidad. Esto aparte de la concesión forestal, el chicle y el chate. Hemos capacitado a los guías para mejorar sus habilidades interpretativas. Hemos capacitado a la gente que se encarga del manejo de los alimentos en los circuitos. En un circuito como este la alimentación es crítica. Hemos capacitado también a los arrieros que se encargan de los animales de carga y para monta, para que puedan llevar un manejo sano de sus equinos y garantizar la seguridad del visitante. Y es que el circuito Mirador representa una expedición de las que ya no quedan en el país. No hay otro lugar en Guatemala con condiciones de internamiento en la selva durante 5 días para conocer un complejo arqueológico con más de 2000 años de antigüedad. Con el pasar del tiempo, los habitantes de Carmelita han ido creyendo en el desarrollo del turismo comunitario. Esto pese a los pasos que lleva un tiempo para ir creciendo. A nosotros nos alegra mucho saber que lo que nos propusimos está funcionando. Entonces te sentís bien como ser humano, ¿verdad? Porque estás dándoles oportunidades a otras. Un proceso que ha durado 3 años y medio. Con el tiempo, un 80% de la comunidad participa al ver y creer en este proyecto. Tenemos una rotación para que todos podamos irnos beneficiando de una manera. Y también en las gentes que no pueden venir hasta acá, si tienen algunas mulas también las meten en los viajes. Las señoras que son lavanderas, las señoras que alquilan equipo, también se benefician con el turismo porque están alquilando equipo para hacer estos montajes. En la periferia del mirador se encuentra el sitio La Muerta, el cual se refiere a un templo ceremonial, y a un costado un edificio que tiene forma piramidal, siendo una visita en el trayecto que hacen los turistas. Este lugar funcionó como campamento chiclero, de ahí el origen del nombre, La Muerta, en alusión a la muerte de una de las cocineras que acompañaban a los chicleros. Más adelante se encuentra uno de los monumentos más importantes, el Monumento 1,
un protograbado que muestra a un personaje de perfil que porta una máscara y representa al dios Chak, relacionado a la dinastía de la serpiente, que gobernó posiblemente el mirador. Entrada la tarde y 2 días de caminar, por fin llegamos al campamento del mirador. Llegamos vivos, recomendable, hagan el tour. Por hoy descansaremos, dejando que el sol caiga sobre nosotros y la selva. A la mañana siguiente iniciamos el recorrido por el sitio. Antonio Centeno nos explica el mapa de las estructuras que visitaremos. Complejo Pau. Parte del programa y capacitaciones fue mejorar los conocimientos de los guías para ofrecer el recorrido en el mirador. Caminamos hacia el edificio Garra de Jaguar, construido en el año 150 a.C. Aquí se halló una estructura más temprana, del año 400 a.C., ambas adornadas con mascarones y paneles pintados de rojo, crema y negro. El mascarón muestra la metamorfosis de una deidad jaguar solar, que indica el movimiento del sol del este al oeste. Según los arqueólogos, esta estructura representa a un gobernante o un linaje de la realeza. Se cree que es un monumento dedicatorio a la tumba de un miembro del linaje gobernante. Y muy cerca se encuentra la pirámide del Tigre, con una altura de 55 metros. Desde lo alto de esta estructura podemos ver a lo lejos la Danta, la pirámide más grande en volumen del mundo, cubierta por un gran montículo de árboles que sobresale de la selva. La cuenca del mirador se sitúa en el área norcentral de Petén. Es un territorio que abarca 2.158 kilómetros cuadrados y a pocos kilómetros de la frontera con México. Es una de las áreas arqueológicas más importantes de las tierras bajas mayas, y en ella se registran numerosas ciudades del preclásico medio y preclásico tardío. La visita al mirador convierte el recorrido en la oportunidad de conocer una de las ciudades más grandes del área maya. Durante el preclásico se ha evidenciado que sus construcciones varían en un rango desde 40 hasta 72 metros de altura. Este tipo de arquitectura y la escultura modelada, adosada a las fachadas de algunos de los edificios, reafirma el poder político, económico y religioso ideológico imperante en la zona. Guatemala, como cuna de la civilización maya, tiene el potencial de aprovechar su historia y su pasado para convertir al país en un lugar turístico, apegado a la responsabilidad y beneficio para los distintos grupos que trabajan en esta industria, abriendo museos y aportando en la conservación y divulgación de los sitios arqueológicos. Sería por lo menos algo mínimo para contribuir a la gente local con turismo autosostenible. Esta forma de conocer Guatemala, que no es nueva, pero que ha sido poco divulgada, es una experiencia única que nos da la oportunidad de vivir una experiencia distinta, entrar en contacto con la naturaleza y conocer la ciudad del Mirador, que ha aportado importantes descubrimientos y aún tiene mucho por qué revelar. La Acrópolis Central, construida en el Preclásico, es uno de los complejos masivos de arquitectura en el Mirador, con una dimensión de 400 metros de norte a sur y de 500 metros de este a oeste, lo que representa una extensión arquitectónica de más de 200.000 metros cuadrados. Por su distribución espacial, estos complejos son definidos como el corazón del sitio. En el año 2009 fue centro de un gran hallazgo, que puso la mirada del mundo en la cultura maya. El descubrimiento de un friso que representa a los héroes gemelos, Hunahpu e Xbalanque, descubrimiento que asombró a los expertos. Pues aquí estamos llegando al friso, estamos dentro de la Acrópolis. El arqueólogo guatemalteco Enrique Hernández, que trabaja con el equipo de investigación liderado por Richard Hansen en el Mirador, nos detalla el significado del friso construido en el Preclásico tardío, en el 300 a.C. al 250 después de Cristo. ¿Cuál es el significado entonces de este friso? Bueno, si
si estos fueran los seres gemelos, entonces estaríamos hablando de la importancia del friso, pues sería una forma de unir, ¿verdad?, dos momentos históricos en la investigación de la cultura maya, que es el Popol Vuh, descubierto en el año de 1600, y que habla sobre la historia de los seres gemelos, y la evidencia arqueológica posiblemente muy temprana de que esa tradición pues es muy antigua, ¿verdad? Este friso de hace unos 2300 años evidencia que la historia del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, no fueron adaptadas de la religión católica. El friso expone a los héroes gemelos nadando, sosteniendo con un cinturón una cabeza. Si estos elementos los uniéramos, podríamos pensar que en la historia de los héroes gemelos, el padre de ellos fue decapitado y colgado en un árbol seco, ¿verdad? Tal vez ellos vienen recuperando, después de haber vencido a los dioses de Xibalbá, vienen recuperando la cabeza del dios padre, ¿verdad? ¿Cuál es el significado que esté construido, por ejemplo, en el Mirador y no en otra parte, otro sitio arqueológico? ¿Es la antigüedad del sitio? Es la antigüedad del sitio, por supuesto, y ubicado pues en el corazón del sitio, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros llamamos la gran acrópolis central, que básicamente es el espacio donde vivían los reyes y los nobles del Mirador. Arriba del friso se encuentran otros elementos interesantes, una especie de figura ondulatoria que asemeja posiblemente una serpiente, agua y un elemento de un pájaro acuático. Esto quizás porque se encuentra en un área de una calzada que estuvo asociada a una wada, una laguna artificial, como un símbolo ritual de agradecimiento por tener agua. El friso mide 8 metros de largo por una altura de 4 metros y este año se esperan dar nuevas revelaciones. Y precisamente aquí abajo pues estamos esperando continuar con las excavaciones para también poder buscar nuevos hallazgos y nuevos elementos que nos den información importante para reconstruir nuevamente, para reconstruir la historia de los antiguos mayas, ¿verdad? Sin duda una obra monumental, que los visitantes al estar frente a ella retrocederán miles de años, cuando los habitantes de esta ciudad decidieron plasmar su cosmovisión y mitología a representaciones arquitectónicas a gran escala. Hemos visitado a las partes que han sido restauradas por los arqueólogos. Ahora vamos camino hacia la pirámide La Danta, la pirámide más grande del mundo por su volumen monumental. Para darnos una idea de su imponencia, subimos una estructura astronómica, donde podemos observarla y saber que estamos cada vez más cerca de ella. Según Richard Hansen, el mirador fue construido para ser la primera ciudad-estado maya, alcanzando los más grandes edificios de Mesoamérica, convirtiéndose en la ciudad más grande que cualquier otra del área maya. Junto con Antonio camino hacia el complejo arquitectónico La Danta, ubicada en la zona oriental del mirador. Bueno, primero tiene 600 metros de largo, como lo vemos acá, en el panel, por 300 metros de ancho, con un volumen aproximado de 2.800.000 metros cúbicos de relleno. Eso la hace la más alta, la más grande en volumen de todo el mundo, ¿verdad? La Danta se caracteriza por una serie de 3 plataformas escalonadas que asemejan una forma piramidal y que soportan una diversidad de edificios. El complejo arquitectónico se considera como unidad. Las plataformas son continuas y comunicadas entre sí por escalinatas que generan la sensación de ascender hasta llegar al templo principal, que es la parte más alta del mirador y la más restaurada. Subimos las últimas escaleras y la lluvia inicia a caer. Nos encontramos a 72 metros de altura. El panorama del corazón de la selva es majestuoso. Desde aquí, los gobernantes mostraban su poder públicamente. Una visita que complementa la travesía de 2 días caminando para estar en la cima de la pirámide prehispánica más alta de América. Tan solo unos minutos estando arriba, la caída del sol se deja acompañar por un cielo que deja ver una tormenta que no se apreciaba en semanas, dando un espectáculo que pocas veces se puede observar.
Desde este enigmático lugar aún se realizan estudios especializados para saber si la pirámide de la Danta era utilizada solo con objetivos ceremoniales y rituales o también tenían otro tipo de funciones. Es nuestro tercer día internados en la selva, pero aún nos quedan 2 días más de regreso. La experiencia de caminar por la selva, guiados por personas de las comunidades más próximas al mirador, es reconocer y darles la oportunidad del derecho a que ellos también pueden contar la historia. La próxima semana les presentaremos la segunda parte de este A Fondo, donde 2 comunidades también han decidido crecer y continuar con el turismo autosostenible. La primera en Cruce Dos Aguadas, que nos llevará por un circuito del sitio arqueológico El Sots para caminar por la selva y llegar a Tikal. Además de Huachactún, la comunidad más antigua que se ubica dentro de 2 sitios arqueológicos. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presentó.